En programas anteriores estuvimos hablando sobre homosexualidad y orientación sexual y te sugerimos que vos nos dejes tus dudas y consultas en nuestro Facebook. Muchas de ustedes nos consultaron y ahora la profesional Cecilia Román va a contestar esas preguntas. Hola, ¿cómo están? En este programa vamos a responder algunas de las preguntas que nos han llegado acerca de orientación sexual, tema del que habíamos hablado anteriormente. Una de las inquietudes dice si la orientación sexual está en los genes o es una elección. A ver, en este caso tendríamos que separar dos temas o subdividirlo. Con respecto a si es una elección, como habíamos dicho previamente, no hablamos de elección sexual, sino de orientación, ya que el término elección supone que es una cuestión voluntaria y en realidad la orientación sexual, es decir, la preferencia, hacia quién se dirige el deseo sexual, es algo que se siente de modo involuntario, no se elige. En todo caso, lo que la persona puede elegir es vivir o no de acuerdo a aquello que siente. Con respecto a si la orientación sexual está determinada por un factor genético, es una pregunta bastante difícil de responder, en tanto que desde la psicología tendemos a ver todo tipo de comportamiento como un comportamiento multicausado, es decir, no solo pueden intervenir factores biológicos o genéticos en este caso, sino también lo ambiental, la historia de cada uno con respecto al contexto, a las personas que han ido marcando o que han sido fuente de identificación, a los aprendizajes que se han ido realizando sin querer o de forma intencional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil poder determinar con claridad o con certeza cuál es el porcentaje o en qué medida afectan los factores biológicos, los ambientales, los sociales, etcétera. Quien nos hacía esta pregunta nos decía que, a veces existen familias en las que más de un hermano es homosexual y que por eso quería saber si esto es una cuestión genética o es una cuestión de elección. Con respecto a los factores etiológicos de esta conducta, es como les decía anteriormente, existen muchas dificultades para saber a ciencia cierta hasta dónde inciden los factores de tipo biológico y hasta dónde lo ambiental, lo cultural, lo emocional. Por lo que habría que manejarnos con este nivel de incertidumbre. Otra de las preguntas que nos enviaron o comentarios dice, si los padres desde que el niño es pequeño detecta que éste tiene inclinaciones, preferencias y lenguaje corporal femenino, ¿cómo debe acompañar a su hijo hasta la adultez? En este caso tenemos que diferenciar lo que es orientación sexual de lo que es el género o la forma en que se vive la masculinidad o la femineidad, como habíamos hablado en programas anteriores. Que una persona de sexo masculino se comporte de forma femenina no significa que su orientación sexual sea homosexual, ¿sí? Por otro lado, si un niño, varón, tiene estos comportamientos, inclinaciones y lenguaje corporal femenino, en realidad tendríamos que ir acompañándolo en su desarrollo, porque es la forma en que naturalmente se expresa, es la forma en que naturalmente le sale y no creo que haya que forzar ningún tipo de comportamiento más masculino o más varonil, ya que esto no es como naturalmente le sale o le surge. Bien, la última pregunta nos dice qué significa la pansexualidad y si la expresión orientación sexual es apropiada. La orientación sexual implica un amplio rango de variedades con respecto a la persona o al sexo que se elige o al que se siente inclinación sexual, ¿sí? Que puede ir desde la heterosexualidad, que es sentir inclinación hacia una persona del sexo contrario al propio, hasta la homosexualidad, que es sentir inclinación hacia una persona del mismo sexo al propio. Entre estos dos extremos, por así decir, existe una amplia variedad y la pansexualidad tiene que ver con una inclinación hacia cualquier persona, independientemente del sexo que la otra persona tenga, lo cual puede incluir inclinación
hacia una persona del mismo sexo al propio, del sexo opuesto, o también hacia lo que se llaman transgéneros, transexuales, travestis, etc. Desde una definición un poco más romántica se dice que la pansexualidad es el sentimiento hacia la persona en sí, sería enamorarse de un otro independientemente de quién es este otro con respecto a su género y su identidad sexual. Finalmente, y como habíamos dicho en el programa anterior, orientación sexual es el término que se prefiere frente a otros como el de elección, ya que elección sexual implica una conducta voluntaria, en cambio orientación sexual nos remite hacia dónde se dirige el deseo. Muy bien, esto han sido todas las preguntas que hemos recibido, esperamos más comentarios y sugerencias, les mando un saludo.